El algoritmo de Prim incrementa continuamente el tamaño de un árbol comenzando por un vértice inicial al que se le van agregando sucesivamente vértices cuya distancia a los anteriores es mínima. Esto significa que en cada paso las aristas a considerar son aquellas que inciden en vértices que ya pertenecen al árbol. Es necesario tener en cuenta esta parte que nos dicen aquí, que esto significa que en cada paso las aristas a considerar son aquellas que inciden en vértices que ya pertenecen al árbol. Y el árbol recubridor mínimo está completamente construido cuando no quedan más vértices por agregar. Se mantienen dos conjuntos, el de los vértices incluidos en el árbol y el de los que no lo están. El procedimiento consiste en elegir la arista de menor peso que una un vértice en el conjunto del árbol con un vértice que no está en el árbol. Es decir, que de grafo vamos a tomar aquel camino o aquella arista que tenga menor peso. Ese peso será dado según sea el ejercicio, según sea la variable a tener en cuenta. Se toma siempre la de menor peso para que sea un camino más óptimo para llegar a otra vértice. El árbol formado es un árbol simple que se comienza a formar con un nodo arbitrario y crece hasta tener todos los nodos en X. Esto quiere decir que una vez que hayamos enlazado todos los nodos, ya habremos terminado el ejercicio. Se implementa con una cola por prioridad para seleccionar fácilmente la nueva arista a ser incluida en X. Aquí en este caso la cola de prioridad sería aquellos con menor peso. La idea básica consiste en añadir en cada paso una arista de peso mínimo a un árbol previamente construido. Empezar en un vértice cualquiera B, el árbol consta inicialmente solo del nodo B. Del resto de vértices buscar el que esté más próximo a B, es decir, con arista de coste mínimo. Cuando dice que el vértice más próximo se está refiriendo a que cuya arista tiene menor peso, ese va a ser el más próximo, sería el más adyacente. Buscar el vértice más próximo a cualquiera de esos dos, añadir ese vértice y la arista del árbol de expansión, repetir sucesivamente hasta añadir los n vértices, hasta que todos los vértices se hayan completado y se hayan enlazado, terminaría el ejercicio. El algoritmo de Prim para que se pueda realizar, se deben cumplir las siguientes condiciones, estas 4 condiciones que son: la primera es que el grafo sea conexo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cada vértice debe estar enlazada con otro vértice. Nunca puede estar una vértice sin enlazar, porque ya no se cumpliría el algoritmo de Prim. Tiene que estar todo conectado. Segundo, no dirigido. ¿Qué quiere decir no dirigido? No dirigido quiere decir que una vértice no debe apuntar con flechas, simplemente una línea que va de un vértice a otro. No debe apuntar ni a izquierda ni a derecha, simplemente una línea. Tercero, nodos o vértices etiquetados. Es decir, que cada vértice que estemos enlazando debe tener una etiqueta que lo identifique. Puede ser una letra, un número, se puede tomar una cadena de carácter, por ejemplo una ciudad, un nombre, etc. 4. Aristas o arcos tengan peso. Es necesario que estas aristas tengan un peso para así tomar el más mínimo. Si no tuviera peso, entonces no sabemos cuál es el camino o la arista con peso mínimo. Un ejemplo sería el que se encuentra aquí. Como podemos ver, este es un grafo que cumple las 4 condiciones necesarias para que se pueda ejecutar el algoritmo de Prim. Como ven, el nodo A está enlazado con el nodo B y con el nodo C, y así sucesivamente el nodo B con el nodo D y el C, y así hasta que todos estén totalmente enlazados. También podrán notar de que no hay ningún cabo suelto, ningún nodo suelto, por lo tanto ha cumplido la primera condición. Ha cumplido la segunda, y es de que es un grafo no dirigido. Como ven, simplemente están conectados y no tienen una conexión de izquierda a derecha o viceversa. Tercero, están etiquetados cada nodo y están etiquetados por medio de la letra del alfabeto. Y cuarto, cada arista o cada arco tiene un peso que lo identifica. Por ejemplo, en el nodo A, para llegar a C, tiene una arista de 23.
y para llegar a B tiene una arista de 27. Entonces el camino más óptimo o la arista más óptima con peso mínimo y más adyacente a A sería la 23. ¿Por qué la 23? Porque es la de peso mínimo en comparación con la 27. Y así sucesivamente la C tiene 3 caminos. El 13, el 26 y el 25. El 23 no se cuenta porque ya ha sido utilizado por A. Yo vengo de A hasta C y me quedan estos 3 caminos. Entonces el camino más óptimo sería el 13 para llegar a B. De B me quedan 2 caminos, el 38 y el 27. De B no puedo llegar a A porque se formaría un ciclo y eso es otra de las principales condiciones que se deben tener en cuenta para que el camino a tomar no forme ciclo con los demás nodos. Entonces, de B no podría tomar a D porque no es un camino óptimo, porque tiene un peso de 38 en comparación con el 13 y el 27. Pero habíamos dicho que el 27 no se podía tomar, entonces hasta aquí llegaría B. Ya aquí terminaría su, podría decir, su trabajo, y entonces continuaríamos con el nodo C. Del nodo C entonces nos quedarían 2 caminos o 2 aristas, el de peso 25 y el de peso 26. Entonces tomaríamos el de menor peso, que en este caso es el 25, y llegaría a F. Lo voy a mostrar ahora a continuación cómo quedaría este grafo resuelto según el algoritmo de Prim, tomando el camino más óptimo y conectando todos los nodos. Como había dicho, de A pasó a C porque era el camino más óptimo, y de C pasó a B tomando el camino más óptimo. B terminaría aquí, sería su final, y continuaría con C tomando otros caminos y así hasta llegar a D. A continuación mostraré un ejercicio o un ejemplo en que se implementará la matriz adyacente, la lista adyacente y por último el camino más óptimo por medio del algoritmo de Prim. Como pueden ver en este grafo, se puede identificar de que es un grafo no dirigido y que sus nodos están etiquetados y cada arista cuenta con un peso diferente. A continuación mostraré la matriz adyacente. La matriz adyacente es la característica más importante de un grafo que distingue a un grafo de otro. Es el conjunto de pares de vértices que están relacionados o que son adyacentes. Por ello, la forma más sencilla de representar un grafo es mediante una matriz de tantas filas, columnas como nodos, que permite modelar fácilmente esa cualidad. En este caso, tenemos una secuencia de ABCDF, lo que quiere decir que empezaremos desde el vértice inicial, que sería A, y va a mostrar el peso que tiene según la conexión con los otros nodos. Entonces decimos, el peso que hay de A a A es 0 porque A no se está haciendo, no está tomando a sí mismo, no está llegando a sí mismo. De A a B es 2, es el peso que hay en la arista que conlleva de A a B. De A a C es 0 porque no hay ninguna arista que conduzca de A a C. De A a D igualmente 0 porque no hay ninguna arista que conduzca a D. De A a E el peso es de 5 porque la arista que conduce de A a E tiene un valor de 5. Y de A a F es una arista con peso 7 porque es la arista que conduce de A a F.
teniendo en cuenta el ordenamiento de la secuencia dada, que es A, B, C, D, F. Así igualmente se pondrá el peso de las aristas. Devolviéndonos una diapositiva atrás, lo vemos claramente que en el nodo A está la arista de peso 2 que conlleva B, la arista de peso 5 que conlleva E y la arista de peso 7 que conlleva F. Estos son los posibles caminos que puede tomar A, y es la forma más fácil de representar un grafo. Igualmente pasa con el nodo P o vértice B. De B a A hay un peso de 2. De B a B es 0 porque no está yendo al mismo nodo B. De B a C es 4, ya que la arista de peso 4 conlleva de B a C. Así sucesivamente, con D es igual a 0, con E también es 0 y con F es 0. Aquí se puede apreciar de B a A es 2, de B a C es 4. Ahora les presentaré cómo sería la lista de adyacencia de este grafo. La lista de adyacencia es otra de las representaciones que puede tener un grafo, ya que el grafo, mediante la representación de una matriz de adyacencia, no es eficiente cuando el grafo es poco denso o disperso, es decir, tiene pocos arcos y por tanto la matriz de adyacencia tiene muchos ceros. Como ven en el ejemplo anterior, esta matriz tiene muchos ceros porque tiene pocos arcos. Entonces, cuando esto ocurre, recurrimos a otro método de representación de un grafo que se llama lista enlazada o denominada lista de adyacencia. La lista de adyacencia simplemente es otra forma de representar el grafo. Como ven aquí, en el nodo A está la arista de peso 2 que conlleva B, y del nodo A está la arista de peso 5 que conlleva E, y la arista del vértice A está la arista de peso 7 que conlleva F, y así sucesivamente. Es una manera más fácil de representar la secuencia de adyacencia sin necesidad de estar incluyendo los ceros. Ahora, a continuación, mostraré cómo sería el resultado utilizando el algoritmo de Prim para este grafo. Así quedaría su representación gráfica si buscamos el camino óptimo para este grafo. Como ven, el camino más óptimo es de A a B y de A a F. ¿Por qué? De A a B es el camino más óptimo porque tiene un peso de 2, y de A a F es el camino más óptimo porque tiene un peso de 7 en comparación de todas las conexiones que tiene F. De B tomamos la arista de peso 4 que conlleva C, de C tomamos la arista de peso 3 que conlleva D, de D tomamos la arista de peso 1 que conlleva E. Todas estas aristas que se muestran son las de menor peso. Y este sería el árbol resultante de aquel grafo que habíamos mostrado anteriormente. Ahora mostraré cómo quedaría la lista adyacente según el resultado que nos dio. Esta sería la lista adyacente resultante del resultado. Ya entonces quedaría de que A va a B por el camino de peso 2, A va a F por el camino de peso 7, de B a C, de C a D, de D a E y F quedarían indicados. Ahora pasaremos a lo que sería la implementación de este mismo ejercicio, pero de forma
algorítmica realizado en C++. En el compilador Kotlin 3.1. En este pequeño video, en esta parte más bien del video, vengo a explicarle sobre las líneas de código, así como el compañero Vladimir ya había explicado la parte teórica. Yo más o menos yo voy a explicar la parte algorítmica, que son las líneas de código que nos habla de los grafos a partir del algoritmo de print. Primero que todo, ya tenemos acá abierta la máquina, ya tenemos el código del algoritmo de print, ya lo tenemos acá en el programa, en la máquina de C++. Primero comenzaríamos acá con las librerías. Creo que las personas que estén viendo este video ya sabemos para qué sirve UStream.h, igual que Conio, stdio y strlib. Acá creamos dos estructuras. Creo que ya sabemos de las estructuras. Si estamos buscando este video, si estamos viendo este video, ya podemos más o menos saber de que para que se cree una estructura. En nuestra estructura acá lo vamos a tener de tipo carácter, de tipo char, porque cuando nosotros comencemos a digitar van a ser letras. Acá tenemos una estructura de vértice y una estructura de arco. Acá lo mismo, llamamos nada más son solamente las cabeceras, que digo los apuntadores. Y acá tenemos a otras declaraciones de tipo entero, que es auxiliar nodo 2, bandos y led. Tenemos acá enteros declarados. Tenemos estas funciones, que es actualizar campo, crear vértice, enlazar vértice, enlazar, listar adyacencia, obtener arco menor, listar adyacencia y suma caminos. Tenemos acá primero a crear vértice. En esta función lo que hacemos es crear los vértices. Como va a ser de tipo carácter, si comenzamos a crear una secuencia de A, B, C, D, E, esa va a ser esta cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, esa cantidad que tenemos ahí. Esa es la cantidad de vértices que vamos a digitar donde dice crear vértice. Como son 5, van a ser 5 veces que se va a crear esa cantidad de vértices que es ABCD. Acá hacemos unas comparaciones y cuando comenzamos a enlazar, en esta parte de la función enlazar, lo único que hacemos es, después de haber creado los vértices, que es A, B, C, D y E, lo único que cuando nosotros comenzamos le damos la función enlazar, lo que nosotros hacemos es por ejemplo, tengo el vértice A, que si lo voy a enlazar con el vértice B, y esta a su vez
enlazarlo con el vértice C. Ese es el enlace que nosotros vamos a crear acá. Crear un enlace entre A, B, C, D y E, o A, B, C, D, o A, B, o A, C, D, depende de la condición que se le requiera. En esta parte acá, cuando en esta función donde está void enlazar, en esta parte lo único que nosotros hacemos es enlazar. Allá en la función anterior ya estábamos enlazando. Como así, teníamos A, lo enlazamos con B. La diferencia ahora es que esta función enlazar va a tener una etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? El peso. Porque como ya sabemos que en los grafos, más que todo en el algoritmo de Prim, las condiciones son que el grafo tiene que ser un grafo conexo y no tiene que ser dirigido, y además de eso que todos sus vértices tengan que todos sus arcos tengan etiquetas. Por ejemplo, cuando yo estoy acá en esta función enlazar, lo único que hace esta función es crear un enlace. Del enlace que ya se había creado es crear una etiqueta a los dos vértices que están enlazados. Por ejemplo, de A a B, si le creo si le creo una etiqueta, sería de peso 7. El peso de la etiqueta, o sea, el peso, la distancia, etcétera, como la quieren llamar, sería de 7. Acá donde nosotros decimos ahora, en esta parte de la línea de código, obtener arco menor, lo único que nosotros hacemos acá es comenzar a hacer una secuencia de condiciones, donde si yo primero comienzo con la secuencia de A, B, C, D, etcétera, yo comienzo a, más que todo, el programa comienza a comparar y a buscar el camino más óptimo para hacer el algoritmo de Prim, para hacer un grafo no conexo y hallar la ruta más óptima. Cuando acá donde dice obtener suma menor, es la suma de todas las distancias, el peso de las etiquetas que tenga el grafo. Acá en paso 2, lo único que nosotros hacemos, llamamos es a la función arco menor, y lo único que hacemos aquí hacer las comparaciones para poder por decirlo así no, de poder imprimir lo que ya se haya creado. Más que todo es mostrar por pantalla. Y acá tenemos el algoritmo de Prim. Acá donde primero está, digite el vértice inicial. Acá llamamos a actualizar campos, donde nosotros comenzamos a digitar donde nosotros acá lo único que nosotros hacemos es acá donde dice digita el vértice, de los vértices que nosotros ya tengamos acá en el algoritmo. Por ejemplo, está A, B, C, D.
Cuando nos dice digite vértice, lo único que nosotros hacemos es digitar esos vértices. Por ejemplo, si es A, o si es B, o si es C o D. Y lo único que hace aquí es buscar la ruta más óptima y comenzar a reordenar nuevamente los datos que están ahí, y hacer nuevamente una lista de adyacencia con los caminos más óptimos o más viables para la solución del problema. Acá donde dice listar adyacencia es acá donde nosotros listamos después de haber digitado todos los valores de todas las etiquetas. Lo único que hace aquí es hacer la lista de adyacencia dependiendo de la secuencia que nosotros tengamos en el grafo. Y en la suma de caminos, esta es la función principal a la que nosotros teníamos ahí arriba. En lista de adyacencia print, lo único que esto hace es a raíz de la función que ya había pasado, lo único que hace es enlazarse entre sí esta lista de adyacencia para el algoritmo principal, que es el que se crea fuera del algoritmo de print. Y este mismo listar adyacencia print es la que está dentro del programa del algoritmo de print. Son funciones diferentes. Y acá donde dice liberar memoria es eliminar toda la información que nosotros tengamos. Y acá tenemos un menú hecho de do while, y acá tenemos menú, crear vértice, enlazar, listar vértice. Esta es la parte donde yo les decía, fuera del algoritmo de print, y la que estaba dentro del algoritmo de print, liberar memoria, salir, etcétera. Y acá están los cache. Bueno, espero que hayan entendido un poco más o menos de cómo es este algoritmo que nosotros les estamos presentando en este video. Y cualquier duda, dejen su comentario. Y pasamos ahora con el siguiente compañero que nos va a explicar, más que todo de explicar es correr el programa. Miramos acá, compilamos, y él se va a encargar de realizar la función del programa. Compilamos nuevamente y ningún error. Buenas amigos, yo soy Henry. En la parte anterior vimos cómo el compañero Vladimir explicaba acerca de la definición del algoritmo de print y cómo se aplicaría en grafos. En este caso, cómo recorrer su camino y llegar al camino más óptimo. También el compañero Omar aclaró fuertemente que cómo funcionaba el código. En este caso lo tenemos compilando en C++, sus aplicaciones, sus funciones y cómo se ejecuta. Bueno, nosotros ahora intentaremos interpretar esta información que tenemos aquí, algoritmo de print camino óptimo, que digo, esta es la solución. Este sería el camino óptimo desde el punto A. En este caso partimos desde el vértice A y el ejemplo sería este. Este es el ejemplo. Bueno, antes de aclarar esto, como lo dijo el compañero Vladimir, sabemos que este algoritmo cumple 4 condiciones. En este caso debe ser conexo. O sea, ¿qué es el algoritmo conexo? Aquel que está amarrado a ciclos. Sus aristas forman un ciclo.
En este caso vemos que todo está rodeado en ciclo, entonces cumple la primera. La segunda sería de que sea no dirigido, en este caso de que se pueda recorrer en ambos sentidos, porque no tendría lógica utilizar un algoritmo donde nos permitan el recorrido de ambos lados. La tercera sería como que tenga su valor en el peso, en este caso en sus aristas, como dice por acá 2, 7 o 5, 9 y 4, porque necesariamente este algoritmo lo que toma es el valor del arco menor. En este caso, cuando él se siente sometido a tomar una decisión de cuál camino se puede ir, él tomará siempre el menor. En este caso, sus arcos tienen que tener peso. Si no tienen peso, entonces no cumpliría el algoritmo de Pring. Bueno, esas son una de las condiciones. Intentaremos ahora interpretar este grafo, perdón, en el algoritmo. ¿Qué haremos ahora? Nos vamos a nuestro compilador. Ya tenemos el código y lo ejecutamos. Bueno, aquí vemos que ejecutó perfectamente, sin errores, sin nada. Y vemos que dice menú, crear vértices. 2, enlazar vértices. 3, listar vértices con su lista de adyacencia. En este caso solo manejaremos lista de adyacencia. Este algoritmo no imprime matriz de adyacencia, ya que normalmente siempre el algoritmo se mira más de su lista de adyacencia. Algoritmo de print y liberar memoria. Bueno, la primera opción nos va a servir para crear vértices. Acuérdense que sus vértices son llamados como el grafo. En este caso vamos a mirar, nos dicen que es A, B, F, E, D, o sea sería el abecedario hasta F. Esos serían sus vértices, serían las bolitas redondas azules. Y nos dice enlazar vértices. Bueno, ya después de hacer esto, enlazar vértices sería unir con cada arco. Unir con un arco cada vértice, o sea, ya sea A con B, B con C, D con E, y así sucesivamente hasta crear el grafo correspondiente. 3, listar vértices. En este caso, esta lista nos va a mostrar la lista de adyacencia, como la tenemos acá. En este caso sería esta. Esta sería la matriz. Así. Si el algoritmo nos muestra esto que tenemos aquí, es que está perfectamente correcto. Si no, entonces hay algún error, ya sea en las condiciones del algoritmo, en alguna función o así sucesivamente. Bueno, vámonos acá al código. Y acá por cuarta opción tenemos algoritmo de print, que por medio de unas funciones y por medio de condiciones y de condicionales nos hace su cometido. ¿Cuál es el cometido de print? El cometido de print es agarrar ese grafo conexo y convertirlo en un algoritmo óptimo. En este caso, buscar el camino más, bueno, ya sabemos que el grafo eso es lo que buscar el camino más obvio o el mejor camino, o ya sea el camino más óptimo. En este caso, print lo que busca es como desentransformar ese algoritmo conexo en un algoritmo ya sea no conexo, o sea, de varios recorridos, o sea, que se pueda recorrer. Por acá vamos a mostrar un ejemplo, como lo mostró el compañero Vladimir. Mire, si nosotros logramos ver este algoritmo, sería el mapa de Colombia. Ahí normalmente no se ve bien, pero es el mapa de Colombia. Entonces logramos ver que es conexo. ¿Por qué es conexo? Porque va interconectado sucesivamente con cada uno de sus vértices. Entonces, por tanto, es conexo. ¿Qué es lo que busca el algoritmo de print? Esto. Si logramos ver, el algoritmo ya no es conexo. Ya puede tomar ya sea una decisión por aquí o devolver por aquí. Como un algoritmo no dirigido, por aquí y así y así y aquí. Entonces, pueden ustedes notar que existen varios caminos óptimos. O sea, si yo quiero llegar a este punto, yo iría desde A y entraría por aquí y llegaría a H. Si quiero llegar a D, me iría por aquí. Si quiero llegar a B, por acá. Y así sucesivamente. Esto es lo que busca el algoritmo de print. Como dice su definición,
Busquemos por acá su definición. Dice, la idea básica consiste en añadir en cada paso una lista de peso mínimo en un árbol previamente construido. Como les dije anteriormente, el algoritmo lo que busca es hacer una condición donde él encuentre entre sus aristas cuál es la de peso menor. Cuando él encuentre su arista de peso menor, él hará su cometido. En este caso, irá interconectando varios árboles hasta crear un grafo nuevo. Bueno, eso sería lo que normalmente conocemos como la definición. Ahora miremos aquí desde el punto de vista del algoritmo. Bueno, por acá está nuestro grafo. Entonces sus vértices serían A, B, C, D, E, F. Bueno, eso lo insertaremos en el grafo. Bueno amigos, ya acá en el menú le damos la primera opción, que sería crear vértices. Le damos que inserte uno. Dice, el grafo no tiene vértices. Digite la letra del primer nodo. En este caso está vacío. Le vamos a ir, sería A, B, C, D. Vamos a insertar cada letra. Entonces sería A. Dice que se ha registrado correctamente. Volvemos a crear el otro vértice, que sería aquí en B. Se ha creado otra vez correctamente. Damos C. Volvemos a la opción 1. Le damos D. Vamos a volver a crear. Le damos C. Y el último nodo o vértice, que sería F. Bueno, ya aquí con esta opción hemos creado todos los vértices. Ahora, ¿qué haremos? Enlazarlos respectivamente con el valor de su arista o el valor de su peso. Bueno, vamos a enlazar vértices. Le damos 2. Acá no me sirve el teclado. Damos 2. Nos dicen, sus vértices han sido A, B, C, D, E y F. Digite la letra del cual desea enlazar. Bueno, vamos a buscar el video. El video no, la diapositiva. Ahí miramos A. Vamos a enlazar a A con F, con B y con E. Bueno. Entonces le damos A. Y vamos a decirle que él nos dice que podemos enlazarlo con estos siguientes, con B, con C, con D y con F. Vamos a decirle que con B. Y buscamos el valor del peso. ¿Cuál sería su valor? Sería, desde A a B hay 2. Entonces le damos un 2. Y dice que se ha creado el enlace. Volvemos de nuevo a enlazar. Digite la letra cual desea enlazar. Le damos A de nuevo. Ahora le diremos que va a enlazar con... Tenemos la diapositiva. Ya está enlazado con B. Ahora le diremos que enlace con F. F. Digitemos el valor del enlace o de la arista. Sería 7. Se ha creado correctamente. Volvemos a enlazar de nuevo. Discúlpenme aquí, pero se me ha dañado, extraviado el 2 del teclado. Acá por el teclado virtual. Volvemos y enlazamos de nuevo. Ya tenemos a A y a B. Ahora enlacemos a A con E. Y su valor es 5. A y B. Y me dice que ya el enlace, perdón, era F. Aquí hice el error yo. Puse A y B, acuérdense que ya lo había puesto, era A y F. A y E es la cosa. A y E. Y su valor es 5. Entonces ya tenemos casi nuestro grafo completado. Vamos a ver qué nos falta. Tenemos a A y a B, tenemos a A y a F, a A y a E. Ahora enlazaremos a B y a C y por último a C y a D.
A, B y a C. Le damos 2 de nuevo. Le damos B. Sería B. B y C. Le damos C. Y el valor de su arista que corresponde a 4. 4. Creamos correctamente. Le damos enlazar. Y el último enlace, ¿quién sería? Ya tenemos A y B, A y F, A y E. Nos faltaría C y D. C y D, C y D, D y E. Ya tenemos a A y B, que su arista correspondería a 2. Tenemos a A y F, que correspondería a 7. Tenemos a A y a E, que correspondería a 5. A B y a C, que correspondería a 4. A nos faltaría C y F, C y D y D y E, y E y F. Todavía nos falta, entonces vamos con C y F. Esto es con mucha calma porque para no equivocarnos. C y F, y su valor equivale a ¿cuánto? 9. Está quedado correctamente. Damos de nuevo 2. Volvemos. C y F, ahora le damos C y D. Enlazamos C y D. C con D. Y su valor equivale a 3. Damos 3. Volvemos de nuevo. Creo que nos faltan 2 enlaces para completar nuestro grafo. Entonces sería D y E, que vale 1, y E y F. Entonces D y E, que su enlace o arista vale 1, su peso. Enlazado correctamente, volvemos 2 otra vez. Y el último enlace, que corresponde a E y F. Le damos E y F, y su valor es 8. Bueno, ya después de haber hecho esto, ya tenemos nuestra segunda opción. Ya creamos nuestros vértices, enlazamos nuestros vértices con sus respectivos pesos. Ya tenemos nuestro grafo completado. Ahora recurrimos a la tercera opción, que sería el listado del vértice con su lista de adyacencia. Le damos 3. Y efectivamente nos muestra que sus enlaces van de la siguiente forma. Miremos para ver si está correctamente. Si este grafo está correctamente en su lista de adyacencia y el código de print está perfectamente, el código de print nos debe salir correctamente. En este caso miremos la lista de adyacencia. Esta es su matriz. Entonces nos dicen que A va con B y E con F, que sería la primera línea. A apunta a B, B apunta a E y E apunta a F. Miremos para ver si es cierto. Acá nos damos de cuenta, aquí hicieron falta las flechas, pero es lo mismo. Entonces A apunta a B, B apunta a F y F apunta a E. Entonces esa primera lista la tenemos bien. Vamos a la segunda, que sería B que apunta a y A que apunta a C. Entonces vamos al siguiente. B que apunta a y A que apunta a C. Nos vamos a la tercera, que nos dice que C apunta a B, B apunta a F y F apunta a D. Sería CB de F. CB de F. Bueno, en este caso creo que aquí hubo un error. Este se intercaló con este. Pero está bien el enlace. La última nos dice que DCE, como mostramos, EADF, 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 y la última FA
C, F, A, C. Bueno, entonces logramos ver que la lista de adyacencia cumple, por tanto, vamos a lo que en verdad nos promete, que sería el funcionamiento del algoritmo de Prim. Entonces, le damos la opción de 4 para ver si nos cumple 4. Nos dice digita el vértice inicial. En este caso, nuestra secuencia va a ser desde A. O sea, va a partir desde A, B, C, D, E y F. En este caso, la secuencia del abecedario. Entonces, si ingresamos el valor de A, él encontrará el camino desde A. O sea, que va a partir su teoría de tomar la lista menor desde el punto A. Entonces le damos A y se dice, se han marcado todos los arcos para el vértice elegido. El arco menor es B y vale 2. Dice, el arco menor es C y vale 4. El arco menor es D y vale 3. El arco menor es E y vale 1. O sea que estos son los arcos menores que él tomó en su recorrido. Y el arco menor es F y vale 7. Y nos vuelve a mostrar la lista de adyacencia que hace recursividad y vuelve y llama a su función. Y miren que la lista queda distinta. Ya en este caso no da aquella lista grande. También nos hace la suma de los caminos, que sería 17. Si ustedes suman esto por medio de un contador, nos dice que su suma de sus caminos es 17. Ahora miremos esta lista. Comparémosla con la de la diapositiva. En este caso sería esta. Este sería el camino más óptimo desde el punto A. Ya miramos que no es un algoritmo conexo, sino un algoritmo lineal, o podría decirse con un camino diferente. Entonces, miremos para ver si es cierto. Entonces nos dice que A apunta a B y B apunta a F. Miremoslo desde acá, desde el código. Entonces, ahí podremos notar que A va apuntando a B y A también apunta a F. A tiene su arista menor, que sería 2, y su arista menor acá en este caso es 7. Ahora miremos la segunda, que sería que B apunta a C. También B apunta a C con su arista 4. Y que C apunta a D. C apunta a D también. Y D apunta a E. D apunta a E. Y F, que sería el último camino, que muere. Entonces, nuestra lista de adyacencia sería esta, que es igual a la que está en el código. Por tanto, podemos decir, concluyendo, que el algoritmo de Prim cumple con lo cometido, que sería encontrar el camino más óptimo para llegar a un fin. En este caso, partiendo del punto A. Bueno, la quinta opción sería liberar memoria. Le damos 5. Dice que la memoria está libre. ¿Para qué sirve liberar memoria? Esto lo permite es liberar aquellos enlaces que hubieron, ya sean vértices, todo lo que se unió, y crear una memoria completamente libre para almacenar un grafo distinto. O sea, esto nos permite para no cerrar el programa y volverlo a abrir. Si le damos normalmente otra vez 1, nos va a decir otra vez que el grafo no tiene vértice. Entonces, por tanto, la opción cumple. Entonces, bueno, esto fue todo, amigos. Espero haberlos ayudado con nuestro grupo, el compañero Vladimir, el compañero Omar y mi nombre es Henry, que sería nuestro grupo conformado. Espero que nosotros los ayudemos en esto de grafos y sus respectivos algoritmos, como el algoritmo de Prim, el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Kruskal y otros algoritmos que sirven para el funcionamiento ya sea de listas de adyacencia, matriz de adyacencia, crear los vértices, enlazar vértices y encontrar el camino más óptimo. Bueno, esto fue un placer.
Muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego.